Hola, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a las terceras jornadas de divulgación científica en CIEZA que estamos realizando de forma virtual. Mi nombre es Inmaculada Méndez, soy profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación y queremos acercaros un poquito a las investigaciones que estamos haciendo dentro de nuestro grupo de investigación. En este caso, quiero acercaros un poquito a las investigaciones que estamos haciendo relacionadas sobre los problemas de convivencia que podemos encontrar en personas mayores. Hemos evidenciado que aparecen problemas de convivencia entre personas mayores, aparecen problemas relacionados de violencia de tipo verbal, como insultos, amenazas. También aparece de tipo físico, como puede ser pues, el hecho de agredir a la otra persona, pues por ejemplo a través de un guantazo o alguna manifestación, ¿no? Que a lo mejor en una situación dada pues aparece ese tipo de manifestación. Sobre todo la que más se suele dar suele ser una agresión de tipo físico, de tipo relacionales, cuando sobre todo en personas mayores que están en centros comunitarios, como pueden ser centros de día, residencias o incluso aulas de mayores, aparecen situaciones en las cuales se excluyen a unas personas con respecto a otras. Es decir, sobre todo vemos que aparece ese tipo de exclusión con respecto al día a día, a las actividades no solo de ocio, como puedan ser, por ejemplo, juegos recreativos, sino al hecho de no compartir ciertas actividades con las personas y dejarlas excluidas dentro de las actividades del día a día. Pero también hemos visto que aparecen otros comportamientos de tipo más antisocial y sobre todo esto es lo que nos han ido evidenciando en las distintas investigaciones. También es cierto que el uso de las nuevas tecnologías ha propiciado que aquellas personas mayores que utilizan, por ejemplo, las redes sociales, que puedan incluso utilizar a través de estos dispositivos móviles el uso de Internet para poder llevar a cabo ciertas acciones en las cuales pues, y también llevan a cabo ese acoso a través de las redes sociales contra personas con las cuales conviven o comparten habitualmente centros de día, residencias o pueden también compartir aulas de mayores donde habitualmente estudian. Por lo tanto, nos hemos centrado en analizar que parece que en las personas mayores aparecen precisamente esos problemas de convivencia y cómo se suelen dar. Para ello, en 62 personas pertenecientes a distintos centros de día de la región de Murcia y también en centros de mayores, hemos podido ver cómo tanto en aulas de mayores como en esos centros de día aparecen diferencias en cuanto a la distribución por género. Por ejemplo, podemos ver que había más chicas, más mujeres, que sobre todo con respecto a los hombres. En cuanto a la edad, podemos ver que las edades eran comprendidas entre los 54 y los 89 años de edad. Utilizamos sobre todo para el estudio que estamos llevando a cabo la elaboración de una tesis doctoral de la doctoranda Isabel García Munuera, en el que estamos investigando precisamente sobre esas conductas agresivas que aparecen en personas mayores. Para eso hemos utilizado una encuesta que hemos adaptado de Bonifaz, pero también nos interesa medir las capacidades a nivel emocional de las personas mayores y hemos utilizado una encuesta validada por Pérez, Gasque y Mercader y Molero, que como podemos ver también es una encuesta, como explicaré a continuación, que de forma muy sencilla y rápida nos detecta las emociones de las personas mayores. Para ello, como digo, el cuestionario de Bonifaz es un cuestionario muy rápido que mide conductas de acoso y ciberacoso en personas mayores. Es un cuestionario que es válido y fiable y permite sobre todo llegar a ese tipo de situaciones que aparecen en las personas mayores. Este cuestionario, como podéis ver, es una adaptación muy sencilla que hemos realizado dentro del grupo de investigación por García Munuera, Méndez y Ruiz Esteban. Estamos acabando precisamente lo que es la publicación de este cuestionario, que pronto podrá llevarse y que pueda conocerse en la comunidad científica. Y podemos ver cómo se pregunta precisamente el hecho de que si has ignorado a alguien a propósito, si has difundido rumores o chismes sobre alguna persona, si ha sido esa persona la que ha llevado a cabo esas acciones de difusión, por ejemplo, de chismes, ¿no? Incluso si alguien, por ejemplo, le han excluido de hacer actividades grupales, como digo, que suelen ser características de centro de día o aulas de mayores, como pueden ser, por ejemplo, el hecho de jugar a las cartas.
A la hora de medir la inteligencia emocional, como decimos, hemos utilizado el cuestionario elaborado por Pérez Fuente y colaboradores, que mide sobre todo esa inteligencia a nivel intrapersonal, a nivel interpersonal, cómo las personas manejan el estrés, si son capaces de adaptarse a las situaciones en las que se encuentran y, digamos, también un estado de ánimo general. Como veis, es una prueba que en 20 ítems nos permite obtener la inteligencia emocional de las personas mayores y, sobre todo, que tiene una buena índice de fiabilidad y validez. ¿Cómo lo hemos hecho? Pidiendo permiso, en primer lugar, a la Universidad de Murcia, al Comité de Ética, para poder obtener ese proyecto y, por lo tanto, dentro de ese proyecto que tenemos, hemos podido también mantener en todo momento la confidencialidad y el anonimato de los datos a través también del consentimiento informado de los participantes. También ha sido preciso la colaboración de los centros y, en este caso, también es verdad que con la situación sanitaria que hemos tenido dificultades para poder recabar los datos durante todo este tiempo que tenemos por la situación sanitaria actual. Sobre todo hemos hecho análisis estadísticos con pruebas estadísticas que solemos utilizar. En este caso, en psicología, utilizamos pruebas como el programa estadístico SPSS, que nos da, por ejemplo, análisis de datos muy sencillos en los que podemos obtener pruebas descriptivas y unos datos un poquito ya más correlacionales, como a través de correlaciones de Pearson. Pero también podemos utilizar otro tipo de pruebas según también lo que nos interese en las investigaciones que estemos llevando a cabo. Sobre todo los resultados un poquito así, a grosso modo, de las investigaciones que estamos haciendo, pues podemos ver que, al igual que en otras etapas educativas, hemos visto que el 17,5% de las personas mayores habían sido víctimas de calumnia, el 10% había sido víctima de rumores peyorativos y el 7,5% había sido excluido socialmente dentro de las relaciones que tenían en el centro de día, personas mayores o incluso aula de mayores. Por otro lado, el 5% se había burlado de otro compañero o compañera, el 2,5% había llevado a cabo rumores contra otra compañero o compañera y el 7,5% había excluido socialmente a otro compañero o compañera. Por lo tanto, podemos ver que aquellas personas que aparecen, que suelen ser más victimizadas, también tienen dificultades a la hora de adaptarse a dichas situaciones, a diferencia de los agresores. También vemos precisamente que las personas que suelen ser víctimas de las situaciones de agresividad en personas mayores suelen tener más dificultades en las relaciones interpersonales, a diferencia de las personas que suelen ser agresoras. Por lo tanto, esto que nos hace darnos cuenta de que en la línea de nuestros estudios, en comparación con otros que se han hecho a nivel internacional, que vemos que precisamente las personas que han sido víctimas de las situaciones necesitan precisamente una situación en la que puedan trabajar, ¿no? para buscar situaciones y necesitan, porque obviamente tienen dificultades para adaptarse a los cambios y eso les hace que también tengan dificultades en las relaciones interpersonales. Por lo tanto, esto nos hace darnos cuenta de que sobre todo es algo que se presenta a diario en los centros de mayores y, como decimos, que nos permita darnos cuenta de que nuestras actividades tenemos que promoverlas en los centros de día, en las aulas de mayores, sobre todo para favorecer la adaptabilidad en las situaciones de acoso, para prevenir situaciones y problemas como obviamente también aparecen, porque esto hace que estas situaciones que se dan de tipo verbal, de exclusión, que al final acabe repercutiendo en el clima que se da, en este clima de convivencia también en personas mayores, porque obviamente hace que esas situaciones no se puedan gestionar de una manera adecuada en una etapa adulta. Y sobre todo necesitamos fomentar la convivencia, la ciberconvivencia, el respeto y la gestión adecuada de los conflictos en los centros de día, en los centros de mayores y sobre todo también en las aulas de mayores, para que obviamente podamos minimizar estos datos. Pues quiero agradeceros vuestra atención y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que queráis consultar a través del foro.